Si estás leyendo esto ahora, te pido algo antes de seguir Garda este post. Compártelo y no lo dejes pasar. Porque lo que voy a contar no es una historia para entretenerse. Es algo que todavía me persigue. Nunca lo escribí de forma completa. Y lo que pasó aquel día sigue siendo, hasta hoy, la experiencia más aterradora de mi vida. Era el verano de 2001. Yo tenía 20 años y estaba viajando por el interior con un amigo, haciendo autostop y gastando lo mínimo posible. Llevábamos horas caminando por una carretera casi vacía, y el calor era tan pesado que sentíamos que el asfalto nos tragaba. Fue entonces cuando, entre un grupo de árboles secos, apareció ese hotel. No parecía abierto, pero tampoco estaba totalmente abandonado. El letrero de neón, medio roto, parpadeaba con un sonido eléctrico extraño, y la fachada tenía manchas negras de humedad. En cualquier otra situación, habríamos seguido caminando, pero algo en ese lugar nos hizo frenar. La puerta de la recepción estaba entreabierta, y adentro no había nadie en el mostrador. El aire estaba caliente y olía a polvo, humedad y algo más. Un olor metálico, denso, que en ese momento no supe identificar. Ahora creo que era sangre vieja. Las paredes, amarillentas por el tiempo, tenían marcas oscuras, como si algo hubiera corrido por ellas. Mi amigo intentó bromear para bajar la tensión, pero yo sentía una presión en el pecho, como si me costara respirar. A la derecha, un pasillo estrecho se perdía en la penumbra, y una de las puertas estaba mal cerrada. A través de la rendija, vi colchones tirados en el suelo, sin sábanas, con manchas que no parecían de humedad. Fue entonces cuando una mujer apareció detrás de nosotros, sin que la hubiéramos oído llegar. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido, y sonreía de una forma rara, como si supiera algo que nosotros no. Si buscan un lugar barato para pasar la noche, aquí estarán seguros, dijo, y por un segundo, no supe si lo decía como una promesa, o como una advertencia. Namba. Sé por qué aceptamos entrar. Creo que fue la mezcla de cansancio, calor, y la idea de que, al menos, podríamos descansar unas horas. Ella nos hizo una seña, para que la siguiéramos, por el pasillo. Mientras caminábamos, noté que todas las puertas estaban cerradas con candados por fuera, algo que me pareció rarísimo para un hotel. Algunos números de las habitaciones estaban borrados, y en otras había marcas en la madera como si hubieran intentado forzar la cerradura desde dentro. El pasillo estaba mal iluminado, con bombillas que colgaban de cables pelados y parpadeaban cada pocos segundos. Pasamos por una ventana, y vi que en el patio trasero había una fila de camiones estacionados, todos con lonas oscuras que cubrían lo que llevaban. La mujer no habló casi nada en ese trayecto, solo decía por aquí o falta poco. Su voz sonaba controlada, pero no amebo, y había algo en su forma de caminar, como si estuviera marcando un ritmo para que no nos retrasáramos ni un segundo. Llegamos a una habitación en la esquina, que era más grande que las demás, con una cama doble y otra individual. Las paredes tenían un papel tapiz desgarrado, y había un espejo enorme, antiguo, apoyado en una esquina, cubierto de polvo. Ella dejó la llave sobre la mesa y dijo que el pago lo hacíamos después, en efectivo, cuando nos fuéramos. Antes du hers. Se quedó mirándonos un segundo más de lo normal, con una sonrisa que ya no parecía tan amable. En cuanto cerró la puerta, sentí un impulso de decirle a mi amigo que nos fuéramos de inmediato, pero él ya se había tirado en la cama, agotado. Decidí asomarme por la ventana. Desde ahí, podía ver parte del estacionamiento y un trozo del patio. Vi a dos hombres descargando algo de uno de los camiones. Eran bultos envueltos en lonas, y aunque traté de convencerme de que eran cajas o mercancía, juraría que uno de ellos se movió. Me quedé mirando, hipnotizado, hasta que uno de los hombres levantó la cabeza y me vio. No sonrió, no hizo ningún gesto. Solo, se quedó mirándome, como si estuviera calculando cuánto tiempo nos quedaba ahí. Me aparté de la ventana de golpe, con esa sensación incómoda de haber hecho contacto visual con alguien que no quería que lo vieran. Le conté a mi amigo lo que acababa de pasar, pero él se encogió de hombros, diciendo que seguramente eran empleados descargando provisiones. Intenté convencerme de lo mismo, pero había algo en la manera en que ese hombre me miró. No fue curiosidad, fue como si estuviera asegurándose de que yo supiera
que me había visto. Decidí dar una vuelta rápida por el pasillo, para estirar las piernas antes de descansar. La puerta chirrió cuando la abrí, y afuera el ambiente era todavía más pesado, como si el aire se hubiera quedado estancado ahí, dentro, durante años. A medida que caminaba, noté que de algunas habitaciones salía un sonido leve, como un golpeteo rítmico o murmullos ahogados. Me acerqué a una de esas puertas, y justo cuando estaba a punto de poner el oído escuché pasos, acercándose desde el fondo del pasillo. Me giré y vi a otro hombre, alto, con barba descuidada y un delantal sucio. No, tío, nota. Solo pasó por mi lado arrastrando un carrito cubierto con una lona. El olor que desprendía me revolvió el estómago. Regresé a la habitación, sintiendo que algo no cuadraba en absoluto. La mujer de antes no estaba por ninguna parte, y el lugar parecía más vacío que cuando llegamos. Cerré la puerta con llave y corrí la cortina, pero dejé un pequeño hueco para vigilar. Afuera, en el estacionamiento, vi que otro camión llegaba. Esta vez, bajaron 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos vestidos con ropa oscura. Llevaban consigo a un chico joven, no tendría más de 18 años, y parecía inconsciente o demasiado débil para caminar. Lo arrastraban hacia la parte trasera del hotel, la misma zona donde antes vi los colchones tirados. Sentí un nudo en el estómago, y cuando volví la vista hacia la cama, mi amigo estaba sentado, mirándome serio. Creo que aquí pasa algo muy raro, dijo finalmente. En ese momento, escuchamos un golpe seco en el pasillo, seguido de un grito ahogado que duró apenas un par de segundos. Y después, silencio total. Nos quedamos en silencio, escuchando, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. El silencio era tan espeso que hasta el TIC tag del reloj de la mesa parecía ensordecedor. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. No vi a nadie, pero estaba seguro de que había movimiento más allá del rango de visión. Sentí la necesidad de salir de ahí cuanto antes, pero tampoco quería que nos encontraran deambulando por el hotel. Mi amigo y yo empezamos a discutir en voz baja. Anel quería irse ya, aunque fuera a pie por la carretera, y yo pensaba que primero debíamos asegurarnos de por dónde salir sin toparnos con esa gente. De pronto, escuchamos un ruido metálico detrás de la pared, como si arrastraran algo pesado por un pasillo contiguo. Nos miramos sin decir palabra. Entonces, la luz de nuestra habitación parpadeó 2 veces y se apagó de golpe. El cuarto quedó a oscuras, salvo por un hilo de luz que se colaba por el hueco de la cortina. Mi amigo encendió su linterna pequeña, y en ese instante algo golpeó nuestra puerta, una sola vez, pero con tanta fuerza que hizo vibrar la cerradura. Corrí hacia la ventana con la idea de saltar si era necesario, pero cuando abrí un poco la cortina, vi a uno de los camiones arrancando y otro estacionándose justo delante. No era una coincidencia. Parecía que el flujo de vehículos no paraba nunca, como si estuvieran entrando y saliendo todo el tiempo, con algo que no querían que viéramos. De pronto, escuchamos pasos rápidos, acercándose por el pasillo. La sombra de alguien pasó por debajo de la puerta y se detuvo. Esperó unos segundos que parecieron horas. Luego siguió caminando. Mi amigo me susurró que teníamos que largarnos por la ventana, y por primera vez, no pensé que fuera una locura. El problema era que estábamos en un segundo piso, y abajo había más de un hombre moviéndose entre los camiones. Decidimos esperar unos minutos para ver si el movimiento afuera disminuía. Apagué la linterna de mi amigo y nos quedamos completamente a oscuras, apenas respirando. El olor en la habitación se volvió más intenso, como si viniera de las paredes mismas. Intentaba concentrarme en cualquier plan de escape, pero mi mente no dejaba de repetirme la imagen del chico que vi antes, siendo arrastrado como si fuera un saco de basura. Me acerqué otra vez a la ventana y vi que uno de los camiones tenía la lona medio levantada. No pude evitar mirar. Adentro había varias jaulas metálicas, y en una de ellas pude distinguir claramente una mano aferrándose a los barrotes. La retiraron rápido, como si hubieran notado que la vi. Sentí un escalofrío tan fuerte que me dejó sin aire. En ese momento supe que, si nos quedábamos ahí, no íbamos a salir caminando por la puerta principal. Le dije a mi amigo que preparara nuestras cosas en silencio, pero mientras él lo hacía, escuchamos otro sonido, pasos lentos, pesados, justo en el pasillo afuera. Alguien se detuvo frente a nuestra puerta y empezó a girar la perilla.
primero despacio, después, con más fuerza. La cerradura resistía, pero el ruido metálico se mezclaba con una respiración agitada del otro lado. Me acerqué despacio y puse la mano sobre la perilla, como si así pudiera sostenerla. La persona se quedó ahí, probando una y otra vez, hasta que de repente paró. Escuchamos cómo se alejaba, pero no fue hacia el fondo del pasillo, sino hacia la habitación de al lado. Un segundo después, sonó un golpe seco, y después, un chillido ahogado, igual que el que habíamos oído antes. El grito nos dejó paralizados. No sabía si era un aviso o una amenaza, pero el sonido caló profundo en mi pecho. Mi amigo y yo nos miramos, sabiendo que estábamos en una trampa sin salida, y que cada segundo ahí era un riesgo brutal. Intenté calmarme y pensar con claridad, pero mi mente solo reproducía imágenes de esa mujer que nos recibió, con esa sonrisa que ahora entendía como una advertencia disfrazada. Miré alrededor de la habitación buscando algo que pudiéramos usar para defendernos, o al menos protegernos. Pero no había nada, ni muebles pesados, ni objetos punzantes. Solo esa sensación de estar encerrados en un lugar que no queríamos pisar. Decidí sentarme en el borde de la cama y respirar profundo, aunque la ansiedad me oprimía el pecho con cada inhalación. Después de unos minutos que parecieron horas, escuchamos un sonido distinto, un crujido suave, casi imperceptible, como si algo se moviera bajo el suelo o detrás de las paredes. No supe qué pensar, pero estaba claro que no estábamos solos, y que el edificio mismo parecía estar vivo de una manera que me aterraba. En un momento, la luz volvió, pero esta vez era una luz tenue, rojiza, que venía del pasillo. Asomé la cabeza por la puerta, y lo que vi fue suficiente para congelarme en el sitio. En el pasillo, figuras vestidas con ropa oscura, algunas con máscaras, avanzaban lentamente hacia nuestra habitación. No hablaban, ni hacían ruido, solo se movían con una calma inquietante. Sentí que la sangre se me helaba, y por primera vez, pensé seriamente que estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podríamos despertar. Los hombres del pasillo avanzaban en fila india, y sus sombras se alargaban con la luz roja que parecía salir de algún foco oculto. No sé cómo, pero logré arrastrar a mi amigo hacia la esquina opuesta de la habitación, intentando no hacer ruido ni respirar fuerte. Sentí sus manos temblar, igual que las mías. Fue en ese momento que uno de ellos se detuvo justo frente a nuestra puerta, y por un segundo pensé que la iban a abrir. Pero en lugar de eso, uno de los hombres sacó un objeto metálico y escribió algo en la pared, con una letra torpe, pero deliberada. No entendí qué decía, pero el gesto fue tan ritualista que me dio más miedo. Se quedaron unos segundos mirando lo que habían hecho, y luego se alejaron, pero sin dejar de vigilar la habitación. El silencio volvió a caer, pasado frío. Cuando creí que la tensión no podía aumentar más, escuchamos un ruido sordo, como un portazo a lo lejos, seguido de un coro de voces bajas, pero desesperadas. Parecía un grupo grande, gritando en un idioma que no reconocí del todo, mezclado con sollozos y súplicas. Miré a mi amigo, y su rostro estaba pálido, como si la realidad nos golpeara con más fuerza de lo que podíamos soportar. Nos dimos cuenta de que esas voces venían del sótano, o al menos de algún lugar profundo dentro del hotel. La idea de que ahí abajo estuvieran encerradas personas, quizá las mismas que habíamos visto en esas jaulas, nos hizo temblar aún más. Por un momento, pensé en salir corriendo, pero sabíamos que hacerlo sin saber por dónde sería un suicidio. Nos miramos sin decir nada, pero el miedo era tan evidente que no hacía falta palabras. La única opción que veíamos era esperar, intentando no hacer ruido y sin saber qué podía pasar en cualquier momento. Cada pequeño sonido fuera de la habitación nos hacía saltar, y mis manos estaban tan sudorosas que apenas podía sostener la linterna. De repente, un fuerte golpe sacudió la puerta de nuestra habitación, y sentí que el corazón me quería salir del pecho. El golpe se repitió, esta vez acompañado de una voz baja y áspera, que dijo algo que no entendí, pero que tenía un tono amenazante. Mi amigo intentó calmarme, pero sus ojos reflejaban el mismo terror que yo sentía. Sari los ojos. Un momento, pensando en qué podríamos hacer si realmente entraban. En ese instante, el sonido del golpe cesó, y todo volvió a un silencio pesado, casi insoportable,
como si el edificio estuviera conteniendo la respiración con nosotros. Pasaron varios minutos que parecieron eternos, y poco a poco, la tensión empezó a ceder. Aunque el miedo seguía presente, latente en cada rincón de la habitación. Empecé a recordar cosas que había escuchado sobre lugares como ese, hoteles y posadas abandonadas, que, en realidad, eran usadas para actividades que nadie se atrevía a denunciar. Pensé en todas las historias de desapariciones sin resolver, en los rumores que a veces se escuchan en las carreteras solitarias. Todo cobraba sentido ahora. Sentí que estábamos atrapados en un lugar donde el tiempo se había detenido. Un lugar donde la oscuridad no era solo falta de luz, sino algo que devoraba las esperanzas de cualquiera que entrara. Miré a mi amigo, y sin necesidad de palabras, supimos que tendríamos que encontrar una forma de salir, pero no sabíamos si eso sería posible, sin que nos descubrieran. Decidimos esperar a que anocheciera por completo, pensando que la oscuridad podría ayudarnos a movernos sin ser vistos. Pero a medida que caía la noche, el ambiente dentro del hotel se volvía más opresivo, como si el aire se espesara con cada minuto que pasaba. Desde la ventana, veía luces parpadeantes en el estacionamiento, y escuchaba el rugido constante de los motores de los camiones que entraban y salían, como un latido sin fin que mantenía vivo ese lugar oscuro y peligroso. Mi amigo estaba sentado en el suelo, intentando calmar sus nervios, pero yo no podía dejar de mirar hacia la puerta, esperando que no volviera a sonar ningún golpe. Intenté pensar en alguna ruta de escape, pero cada pasillo que recordaba parecía conducir más adentro de ese laberinto de pesadilla. La sensación de que estábamos siendo observados no desaparecía, y en cualquier momento podíamos ser descubiertos. En un momento, escuchamos un susurro apagado que parecía venir de la habitación contigua, como si alguien estuviera hablando en voz baja o llorando sin poder parar. Nos acercamos lentamente a la pared, tratando de captar lo que decían, pero eran palabras incomprensibles, como un idioma extranjero o un ritual extraño. La angustia aumentaba, y con cada segundo que pasaba, sentíamos que el tiempo se dilataba, y la desesperación se apoderaba de nosotros. De repente, un ruido seco y metálico nos sobresaltó. La puerta del pasillo principal se cerró de golpe, y por el reflejo del espejo vimos sombras que avanzaban lentamente, como si estuvieran haciendo una ronda de vigilancia. En ese instante, supe que ya no había vuelta atrás, y que, si queríamos sobrevivir, tendríamos que enfrentarnos a lo que fuera que mantenía ese lugar funcionando en la oscuridad. Intentamos armar un plan rápido. Miré alrededor de la habitación buscando algo que pudiéramos usar como arma, pero solo encontré una lámpara vieja y rota, con el cable pelado y el vidrio astillado. No era mucho, pero al menos podía servir para defendernos si nos atacaban. Mi amigo sacó un palo que había encontrado en el pasillo, y con eso nos sentimos un poco más preparados. La idea era esperar a que las figuras que vimos en el pasillo se alejaran y aprovechar el momento para escapar. Pero el miedo nos congelaba, y cada ruido nos hacía temblar. De repente, escuchamos un sonido distinto, un quejido suave, como un suspiro ahogado que venía del sótano. Puse la mano en la boca, para no gritar. Ese sonido no era humano, o al menos no era un quejido normal. Era el grito de alguien que estaba atrapado y sin esperanza. Nos miramos, sabiendo que ese sonido marcaba el verdadero horror que había detrás de esas paredes. Algo muy oscuro, algo que no debía ser descubierto, ni por nosotros, ni por nadie. Decidimos esperar, tratando de mantener la calma, pero cada segundo se hacía eterno. Me puse junto a la ventana y observé el movimiento de los camiones, uno tras otro, iban y venían, como un desfile interminable que ocultaba secretos demasiado terribles para imaginar. No podíamos quedarnos ahí, pero tampoco podíamos salir sin saber que nos esperaba afuera. El hotel, que parecía un lugar muerto, estaba en realidad vivo y funcionando como un centro oscuro de algo que no tenía nombre. Un lugar donde la gente desaparecía y nadie se atrevía a hablar. Y nosotros estábamos atrapados, justo en medio de eso. Mientras la noche avanzaba, la sensación de que algo nos observaba se intensificaba. Cada ruido, cada sombra que se movía fuera de nuestra vista, hacía que mi corazón latiera con fuerza y la adrenalina me recorriera todo el cuerpo. Me preguntaba cómo habíamos terminado en ese lugar, cómo habíamos sido tan ingenuos
para aceptar la oferta de esa mujer con la sonrisa falsa. Afuera, los camiones seguían su ritmo constante, y aunque parecía que no había movimiento humano a simple vista, yo sabía que detrás de esas lonas oscuras había secretos mucho más terribles que cualquier película de terror. Mi amigo intentaba tranquilizarme, pero sus ojos también reflejaban miedo. De repente, un golpe seco resonó en el techo, como si alguien o algo estuviera justo arriba, vigilándonos. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí, pero intenté mantener la calma para pensar en alguna manera de salir con vida. Fue entonces cuando escuchamos un susurro, casi inaudible, que venía del pasillo, una voz femenina, suave, pero llena de autoridad, llamando por un nombre que no reconocí. La voz se detuvo, y al instante siguiente, el silencio volvió a ser absoluto, solo roto por el zumbido lejano de los motores. Miré a mi amigo y, sin palabras, entendimos que algo o alguien estaba rondando justo afuera de nuestra puerta, y que quizás ya sabían que estábamos ahí. La tensión era insoportable. Cada minuto que pasaba, sentía que la posibilidad de escapar se reducía más y más. Empecé a planear en mi cabeza cómo movernos sin hacer ruido, cuál era la mejor ruta para salir, pero todo parecía una trampa. Afuera, el tiempo parecía detenido, y dentro del hotel, el miedo era una presencia palpable que nos asfixiaba. Sabía que, si no actuábamos pronto, no habría vuelta atrás para nosotros. Con mucho cuidado, decidimos movernos. Apagué la linterna para evitar llamar la atención, y me acerqué a la puerta, intentando escuchar cualquier movimiento fuera. Mi amigo me seguía de cerca, con la respiración contenida. Abrimos la puerta, apenas 1 centímetro, y miramos el pasillo, que estaba en penumbras con esa luz roja que parecía más una advertencia que una simple iluminación. Nadie a la vista, pero el silencio era tan denso que parecía que hasta un suspiro iba a ser escuchado y nos delataría. Avanzamos lentamente, casi arrastrándonos por el piso para no hacer ruido. Cada paso era un riesgo, pero la necesidad de salir superaba el miedo. Pasamos por varias puertas cerradas con candados oxidados, y de repente escuchamos un sollozo muy suave detrás de una de ellas. Mi amigo quiso abrir por lo de Tuf, sabiendo que no podíamos meternos en problemas mayores. Sabíamos que alguien estaba ahí, y no podíamos hacer nada por esa persona sin ponernos en peligro. Seguimos avanzando, tratando de memorizar cada detalle para no perdernos. El olor a humedad y algo podrido era insoportable, y mi cabeza daba vueltas con preguntas sin respuesta. De pronto, el sonido de pasos acelerados nos alertó. Una figura apareció al fondo del pasillo, en un hombre corpulento, con la mirada dura, que nos descubrió al instante. Intentamos escondernos en una habitación vacía, pero no fue suficiente. Él golpeó la puerta con fuerza, y empezó a gritar órdenes, en un idioma extraño. La voz retumbaba por todo el edificio, y sentí que la desesperación nos invadía como una ola fría. La única opción que nos quedaba era correr. Así que salimos disparados por el pasillo, hacia una escalera que conducía al sótano. Bajamos a toda velocidad, sin mirar atrás, y el eco de los gritos quedaba atrás, pero sabíamos que no íbamos a escapar tan fácil. El sótano era un lugar oscuro y frío, con paredes de cemento desnudo, y un olor a moho que te agarraba la garganta. Apenas podíamos ver con la poca luz que entraba desde la escalera, pero sentíamos que había algo más allá, algo escondido en la sombra. Mis piernas temblaban mientras intentaba mantener la calma, pero la adrenalina no me dejaba pensar con claridad. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros, a pasos, cada vez más cerca. Nos escondimos detrás de unas cajas viejas, sin poder respirar, escuchando cómo se acercaban. En ese momento, recordé las historias de personas atrapadas en lugares así, sin posibilidad de salir, y sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. No sabía cuánto tiempo podríamos aguantar, pero lo único que quería era salir de ahí, aunque fuera a ciegas. Mientras estábamos agazapados, escuchamos voces bajas, entrecortadas, que discutían en el piso de arriba. Palabras que no entendíamos, pero que sonaban como órdenes, planes que se tejían sin que pudiéramos intervenir. De repente, una linterna iluminó parte del sótano, y vimos sombras moviéndose por la entrada de las escaleras. Mi amigo tomó mi mano con fuerza, y en ese instante, supe que teníamos que actuar. No había tiempo para pensar.
Subimos por las escaleras con cuidado, intentando no hacer ruido. Pero justo cuando llegamos al primer peldaño, alguien gritó. La voz era feroz, llena de rabia. La luz de la linterna se enfocó en nosotros, y supe que nos habían descubierto. La carrera empezó, y aunque el corazón me latía en la garganta, corrí con todas mis fuerzas hacia la salida, sin importar qué había detrás de nosotros. Corrimos sin mirar atrás, el eco de nuestros pasos retumbando en los pasillos oscuros y vacíos del hotel. La adrenalina me hacía sentir que podía volar, pero también sentía que algo o alguien nos seguía de cerca. Mi amigo tropezó una vez, pero logró levantarse rápido. Y seguimos adelante, sin detenernos. Al girar una esquina, vimos una puerta que parecía llevar al estacionamiento trasero, la única salida visible en ese momento. El problema era que la puerta estaba cerrada con llave y candado, igual que todas las demás que habíamos visto. Sentí el miedo apoderarse de mí. Estábamos atrapados, sin opción para escapar por la salida que parecía obvia. Mientras intentábamos forzar la cerradura con las uñas, escuchamos voces acercándose, cada vez más fuertes, como un coro que nos cazaba sin descanso. En un último intento, desesperado, busqué en mis bolsillos hasta encontrar un pequeño destornillador que llevaba desde hacía días, sin imaginar que sería la única herramienta que nos salvaría esa noche. Empecé a trabajar en el candado, con manos temblorosas, mientras mi amigo vigilaba la puerta, sus ojos escaneando la oscuridad detrás de nosotros. El candado cedió lentamente, y justo cuando logré abrirlo, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres vestidos de negro apareció al otro lado, con rostros duros y sin expresión. No nos quedaba otra. Empujé a mi amigo hacia afuera y salté tras él, cayendo en el suelo frío del patio trasero. La noche estaba silenciosa, pero sentíamos que el peligro no había terminado. De inmediato, corrimos hacia el bosque cercano, con la certeza de que, si nos atrapaban, no habría retorno. Nos adentramos en el bosque sin mirar atrás, sintiendo las ramas rasguñando nuestros brazos, y las hojas secas crujir bajo nuestros pies. En el frío de la noche nos golpeaba con fuerza, pero el miedo era más intenso, y nos impulsaba a seguir corriendo sin descanso. No teníamos idea de hacia dónde íbamos, solo sabíamos que teníamos que alejarnos lo más posible de ese hotel maldito. En medio de la oscuridad, me di cuenta de que mi amigo estaba cojeando, probablemente por un golpe o una torcedura durante la huida. Quais detenorm, pero él insistió en seguir, y yo no podía hacer otra cosa que acompañarlo, aunque sabía que cada segundo contaba. Los sonidos del bosque parecían multiplicarse, ruidos de animales, susurros de viento, y a lo lejos el ruido sordo de los camiones que seguían llegando y saliendo del hotel. Esa mezcla me volvió loco, porque sentía que, aunque estábamos lejos, la pesadilla nos perseguía. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a una carretera solitaria, donde pasó un vehículo que nos detuvo. Le explicamos todo a un conductor que, sin dudar, nos llevó al pueblo más cercano. Pudimos respirar un poco, pero ni siquiera intentamos contar todo con lujo de detalle. Era como si las palabras fueran insuficientes para describir lo que habíamos vivido. En los días siguientes, nos mantuvimos alejados de cualquier hotel abandonado, y evitamos hablar del tema entre nosotros. Nadie creyó realmente lo que contamos. Y yo mismo tengo dificultades para aceptar que eso pasó. Hasta hoy, no sé quiénes eran esas personas, ni por qué ese lugar existía, ni qué pasó con los otros jóvenes que vimos allí. Solo sé que ese día cambió mi vida para siempre, y que aunque logré escapar, una parte de mí se quedó atrapada para siempre en ese hotel oscuro y lleno de secretos. Desde aquella noche, cualquier sonido extraño o sombra inesperada me devuelve a ese hotel. La paranoia se instaló en mí, y cada vez que escucho camiones pasar cerca de mi casa, siento un escalofrío que recorre todo mi cuerpo. Nunca volví a viajar por esa carretera, ni siquiera paso por pueblos cercanos. Me di cuenta de que el mundo puede ocultar horrores inimaginables justo al lado de lugares comunes y cotidianos, y que a veces el mal se disfraza de abandono y soledad para cazar a sus víctimas. He intentado buscar información, pero nadie parece hablar del hotel ni de lo que allí sucede. Las autoridades nunca encontraron nada, y las desapariciones en la zona se siguen dando, aunque sin pruebas claras. Esto solo me confirma que ese clan sigue activo, y que el lugar que visitamos sigue funcionando como una
Prisión invisible para aquellos que no tienen a quién pedir ayuda. A veces, en mis pesadillas, regreso a ese hotel. Camino por esos pasillos oscuros. Escucho los murmullos y los gritos ahogados. Veo las sombras con máscaras y siento el peso de esa presencia que nos acechaba. Me despierto sudando, con el corazón latiendo a mil, y sé que nunca voy a poder borrar esa imagen de mi mente. Compartir esto aquí es lo único que me ayuda a sentir que no estoy solo, que hay gente que cree en lo que pasó, que entiende ese miedo que no se puede explicar con palabras. No busco atención ni lástima. Solo quiero que mi historia sirva como advertencia para quien pueda encontrarse con lugares así. A veces, el verdadero horror no está en las películas, sino en lo que se oculta detrás de puertas que nadie quiere abrir. Recuerdo que, antes de esa noche, no creía mucho en historias de terror reales, esas que se escuchan en las paradas de autobús o en charlas al azar. Pensaba que eran exageraciones o inventos para asustar a los demás. Pero ahora sé que hay cosas que simplemente no deberían existir y que, cuando te topas con ellas, no puedes hacer otra cosa que intentar sobrevivir. En aquel hotel, sentí que el tiempo se detenía y que el espacio perdía sentido. Cada sombra, cada ruido, estaba cargado de una amenaza que no se podía ver, pero que se sentía con toda la fuerza. La sensación de que éramos simples piezas en un juego macabro me hizo cuestionar todo lo que daba por seguro en la vida. Esa noche, aprendí que el miedo verdadero es una prisión invisible, y que escapar de ella no siempre es posible. Desde entonces, evito lugares solitarios y abandonados, incluso si parecen inofensivos. Esa experiencia me marcó de una forma que ni yo mismo logro explicar del todo. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos decidido no entrar? ¿O si hubiéramos hecho caso a esa voz interna que me decía que algo andaba mal? Pero ya no puedo cambiarlo, y solo me queda vivir con las secuelas de East. Por más que trate de olvidarlo, las imágenes vuelven sin aviso, como flashes que me recuerdan que el horror puede estar más cerca de lo que pensamos. Por eso escribo esto, para que nadie más tenga que pasar por lo que vivimos, para que la gente sepa que hay lugares que no son seguros, que esconden secretos demasiado oscuros para ser revelados. Desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos, vuelven los sonidos, los rostros, la sensación de estar atrapado en ese hotel maldito. No es solo el miedo de lo que vimos, sino la impotencia de saber que muchos no tuvieron la misma suerte. Me despierto con el corazón acelerado, con el recuerdo vívido de esos pasos silenciosos y las miradas vacías que nos acechaban. La paranoia me acompaña incluso en lugares seguros, y a veces me sorprendo mirando por encima del hombro, esperando ver algo que no debería estar ahí. Intenté buscar ayuda, pero nadie quería escuchar. Para ellos, era solo una historia de dos jóvenes asustados. Pero mí fue la realidad más dura que jamás enfrenté, y es algo que llevo tatuado en el alma. He pensado en volver, en investigar más, en encontrar respuestas para poder cerrar ese capítulo de mi vida. Pero el miedo me paraliza. ¿Y si lo que nos persigue sigue ahí? ¿Y si no solo es un lugar físico, sino algo que se quedó dentro de nosotros? A veces siento que ese hotel me sigue, que sus sombras me persiguen, incluso cuando estoy lejos. La única forma de sobrevivir es no olvidar y compartir la historia, aunque duela revivirla. Por eso escribo en este foro, porque sé que aquí hay gente que entiende, que ha vivido cosas similares, o que simplemente cree en lo inexplicable. No busco fama ni reconocimiento. Solo quiero que mi experiencia sirva de advertencia, y que nadie más caiga en esa trampa oscura y silenciosa. Recuerdo que en esos momentos, cuando el miedo parecía consumirnos por completo, lo único que me mantenía cuerdo era pensar en salir de ahí con vida. Cada paso que dábamos por ese hotel parecía acercarnos más a algo desconocido, algo que no podía entender ni explicar. El silencio en los pasillos era insoportable, y el eco de nuestros propios movimientos nos hacía sentir expuestos, como si todo ese lugar estuviera esperando para atraparnos. A pesar de todo, intentábamos mantener la esperanza, aunque sabíamos que estábamos en una situación límite. Sentía que ese hotel no era solo un lugar físico, sino una especie de prisión donde el tiempo se deformaba y las reglas normales no aplicaban. Cada instante estaba cargado de una tensión que nos paralizaba, pero también nos impulsaba a seguir buscando una salida, a pesar de las dudas y el miedo. Nunca olvidaré la sensación de soledad absoluta que sentí esa noche, aunque estuviera con alguien más.
El miedo no solo era hacia lo que nos rodeaba, sino hacia la incertidumbre de no saber qué nos esperaba. En un momento, pensé en gritar para pedir ayuda, pero la idea de que nadie nos escucharía me paralizó. De desesperanza y miedo profundo, es algo que no se puede describir con palabras, solo se puede sentir. Lo peor de todo, fue la sensación de que ese lugar estaba vivo, que respiraba con nosotros, y que, de alguna forma, se alimentaba de nuestro terror. Todavía hoy me pregunto cómo logramos salir, si fue suerte o si algo nos permitió escapar. Pero sé que esa experiencia cambió para siempre la manera en que veo el mundo, y me enseñó que el verdadero horror no siempre es visible. Después de todo lo que vivimos, sé que hay cosas en este mundo que no se pueden entender ni explicar con lógica. A veces, cuando estoy solo y en silencio, me vienen a la mente los rostros de aquellos que vimos, las personas atrapadas en ese hotel que nunca volvimos a ver. La impotencia de saber que hay un lugar donde se aprovechan de la gente, encerrándola y explotándola, me consume. A pesar de que escapamos, sé que ese lugar sigue funcionando, que sigue atrapando a otros como nosotros. Cada vez que escucho el ruido de un camión en la carretera, o veo una luz parpadeante en la distancia, siento un nudo en el estómago. No puedo evitar pensar en todos los que no tuvieron la suerte de huir y en lo que les habrá pasado. Ese pensamiento me llena de miedo y tristeza, pero también de una urgencia desesperada de contar esta historia, para que otros puedan evitar ese destino. Hoy, comparto esta experiencia en este foro no solo para desahogarme, sino para alertar a cualquiera que pueda encontrarse en una situación similar. No sabemos quiénes son esos hombres, ni qué clase de organización maneja ese hotel abandonado, pero la realidad es que existen y están activos. Esta historia no tiene un final claro ni satisfactorio, solo la certeza de que algo muy oscuro ocurre en ese lugar, y que nosotros estuvimos atrapados en medio de ello. No puedo explicar por qué nosotros sobrevivimos, o por qué el horror simplemente terminó tan abruptamente como comenzó, pero lo que sí sé es que esa noche marcó mi vida. Parasite. Si alguna vez pasan por una carretera solitaria con un hotel viejo y abandonado, les pido que no se acerquen, que no hagan pregunta. A veces, el silencio es la única protección que tenemos después de escapar. Intentamos no hablar del tema, como si ignorarlo pudiera borrar esa pesadilla de nuestra memoria. Pero el miedo no desaparecía. Al contrario, se convirtió en una sombra constante que nos acompañaba en cada momento. Mi amigo comenzó a tener pesadillas recurrentes, despertándose sudando y temblando, mientras yo sentía que cualquier ruido extraño en la noche podía ser el preludio de que algo nos seguía. A veces, al cerrar los ojos, revivía cada detalle, a la humedad pegajosa del sótano, el olor a metal oxidado, los gritos que quedaron atrapados en las paredes. Nos preguntábamos si alguien más sabía de ese lugar, o si estábamos solos en ese horror. Buscamos en internet, en foros, en archivos policiales, pero no encontramos nada. Era como si el hotel y su clan desaparecieran del mapa cuando alguien intentaba acercarse. Lo peor fue cuando me di cuenta de que el miedo se había instalado en mi cuerpo y en mi mente. Me costaba confiar en cualquier persona, y sentía que cualquiera podía ser parte de ese grupo, vigilándonos, esperando atraparnos de nuevo. Cualquier sonido fuera de lo común me hacía sobresaltar, y empecé a evitar salir de noche, o incluso de día, si la luz no era suficiente. Intenté seguir con mi vida normal, pero cada vez que veía una camioneta grande pasar por la calle o un lugar abandonado, me invadía una sensación terrible de angustia. Recuerdo que un día, mientras caminaba por un parque, vi a un hombre con un delantal sucio y una mirada fría que me recordó a los del hotel. Salí corriendo, sin mirar atrás. A veces siento que el pasado me persigue, y que esa historia no terminó realmente para mí. Una de las cosas que más me atormenta es la incertidumbre sobre qué pasó con las otras personas encerradas allí. En el sótano, vimos sombras, escuchamos sus gritos y sollozos, pero no sabemos si lograron escapar, o si fueron llevados a otro lugar. Esa idea me destroza porque sentí que solo por pura suerte o instinto logramos salir vivos. No podía dormir sin imaginar esas voces, pidiendo ayuda en la oscuridad, sin nadie que las escuchara. A veces me pregunto si alguien más está tratando de escapar ahora mismo, y si alguna vez alguien podrá desenmascarar lo que ese clan hace realmente. La indiferencia de la gente y las
autoridades me hace sentir aún más solo, como si estuviéramos atrapados en una red que nadie quiere ver. Después de esa experiencia, mi relación con mi amigo cambió. Lo que vivimos nos unió de una forma que no se puede explicar con palabras, pero también nos distanció porque cada uno lidia con el trauma de manera diferente. Él se volvió más reservado y callado, mientras que yo sentía la necesidad de hablar, de contar todo para intentar entenderlo. Hubo momentos en los que pensé que estábamos al borde de un colapso mental, como si la realidad y la pesadilla se mezclaran y nos atraparan para siempre. Sin embargo, también nos apoyamos mutuamente para no caer en la desesperación total. Por eso decidí compartir mi relato aquí, para encontrar un poco de paz y, tal vez, para que alguien pueda ayudarnos a entender o denunciar lo que ocurre en ese hotel. Recuerdo que, al principio, intenté convencerme de que todo había sido producto del miedo y la ansiedad, pero las pruebas visuales que captamos con el celular y las heridas que nos hicimos al huir eran demasiado reales para ignorarlas. Además, la sensación de haber sido vigilados constantemente no se fue. Y todavía hoy siento que hay alguien observándome, acechándome desde las sombras. Traté de buscar en redes sociales y grupos locales alguna pista o testimonio parecido, pero la gente se muestra reticente a hablar o comparte rumores que nunca se confirman. Eso me hace pensar que hay un pacto silencioso, una especie de miedo colectivo que mantiene ese lugar en secreto y funcionando sin interrupciones. Una de las cosas más inquietantes fue la actitud de la mujer que nos recibió en la entrada. Al principio, su sonrisa parecía amable, pero luego entendí que era una especie de advertencia velada. Ella sabía lo que pasaba dentro, y nos dejó entrar por alguna razón que todavía no comprendo. ¿Fue por descuido? ¿O porque quería que viéramos lo que ocurría para que algo cambiara? La verdad es que su mirada no era humana. En su expresión, había algo que me heló la sangre. Ahora, pienso que quizás formaba parte del clan, y que nosotros éramos solo piezas en un juego mucho más grande y peligroso. Esa incertidumbre es una de las cosas que más me atormenta, porque no sé en quién puedo confiar. Mientras avanzábamos por el hotel, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva y extraña. Había algo en el silencio, en el olor a humedad, mezclado con químicos desconocidos, que hacía que cada paso fuera más pesado que él. Anteria, el edificio, que a simple vista parecía abandonado y sin vida, en realidad estaba vivo de una forma enfermiza, con pasillos que parecían respirar, y paredes que guardaban secretos inconfesables. Las puertas estaban reforzadas, con candados y barreras improvisadas, como si intentaran mantener a alguien, o algo, encerrado dentro, pero también para que nadie pudiera salir fácilmente. En ese momento, supe que estábamos atrapados en algo mucho peor que un simple secuestro, estábamos dentro de una máquina de explotación humana, y nosotros éramos solo parte de su maquinaria. Esa realización me paralizó, pero a la vez despertó una desesperación que nos impulsó a buscar una salida. La sensación de estar atrapados en ese lugar creció a cada instante, y con ella, el miedo que nos consumía lentamente. En el sótano, donde apenas alcanzaba a ver, escuchamos los sollozos apagados de personas que, aunque invisibles para nosotros, estaban tan cerca como nuestras propias sombras. En ese momento, el horror dejó de ser una idea abstracta para convertirse en una realidad palpable que se impregnaba en el aire y se sentía en la piel. Pensaba en todas esas personas encerradas, sin esperanza, sin nadie que las rescatara. Sentí una impotencia enorme, una mezcla de rabia y miedo que se me hacía imposible controlar. Intenté convencerme de que debíamos huir rápido, pero también sabía que esa huida sería todo menos fácil. Nos movíamos como fantasmas en los pasillos, tratando de no llamar la atención. Cada sonido podía ser nuestra condena. Mientras avanzábamos en nuestra huida, el tiempo parecía alargarse y comprimirse al mismo tiempo, como si el reloj dejara de funcionar y estuviéramos atrapados en un limbo donde el peligro acechaba en cada esquina. La arquitectura del hotel parecía diseñada para confundir, con pasillos que se repetían y habitaciones que parecían igual a las anteriores, pero siempre con pequeñas diferencias que nos hacían dudar de nuestra propia memoria. Cada sombra que se movía por el rabillo del ojo nos hacía girar la cabeza, pero al mirar no había nada más que oscuridad
y silencio. Empecé a sentir que el miedo nos estaba ganando la batalla, pero la necesidad de sobrevivir nos obligaba a seguir adelante, incluso cuando el cuerpo y la mente pedían parar. A cada paso, sentía que algo nos perseguía, algo que no podíamos ver, pero que podía atraparnos en cualquier momento. De repente, escuchamos un ruido fuerte detrás de nosotros, como el golpe seco de una puerta que se cerraba con violencia. Mi corazón se aceleró de inmediato y mis músculos se tensaron como si estuvieran preparados para salir corriendo o pelear. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Corrimos hacia una de las pocas puertas que aún no estaba asegurada con candados, y con las manos temblorosas intentamos abrirla, mientras los pasos se acercaban peligrosamente rápido. Sentía que la respiración me iba a faltar, y la ansiedad me nublaba la vista. Finalmente, la puerta cedió, y nos arrojamos hacia afuera, encontrándonos en un pasillo mucho más iluminado, aunque con la misma sensación opresiva que nos perseguía desde el inicio. Pero la sensación de alivio duró apenas unos segundos. A lo lejos, vimos a varias figuras que corrían hacia nosotros, con rostros inexpresivos y mirada fría, vestidas con uniformes oscuros que parecían más sacados de una película de terror que de la vida real. No había espacio para negociar, ni para pedir ayuda, solo para escapar. Sabíamos que, si nos atrapaban, el destino sería terrible. En ese momento, la adrenalina nos volvió locos, y corrimos con toda la fuerza que nos quedaba, sintiendo que cada segundo podría ser el último. Las voces y los gritos detrás de nosotros se mezclaban con el ruido de nuestros propios pasos, creando una atmósfera que parecía sacada de una pesadilla de la que nunca despertaríamos. La carrera por esos pasillos se volvió un torbellino de miedo y desesperación. El aire se sentía pesado, como si estuviera impregnado de angustia, y mis pulmones ardían por el esfuerzo mientras mis pies golpeaban el suelo sin cesar. Podía escuchar claramente los pasos acelerados de quienes nos perseguían, junto con sus respiraciones profundas y amenazantes que resonaban en el eco del hotel vacío. En medio de la oscuridad, tropecé con algo, quizás un cable suelto o una caja vieja, y casi caigo. Pero mi amigo me agarró justo a tiempo para evitarlo. El corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar dentro de mí. Pechón, en ese instante, me di cuenta de que no solo estábamos huyendo de personas, sino de un lugar que parecía querer atraparnos para siempre. La desesperación me nublaba la mente, pero no podía detenerme. Era correr o rendirse a un destino inimaginable. Finalmente, llegamos a una puerta de emergencia, que parecía dar a un pequeño patio trasero. Con las manos temblorosas, la empujamos con toda la fuerza posible, y al abrirse, un aire frío nos golpeó el rostro, dándonos un respiro de esperanza. Saltamos al exterior, sintiendo la hierba húmeda bajo nuestros pies y el frío de la noche que nos abrazaba como un manto de protección. Pero el sonido de las figuras que nos perseguían no se había apagado, y sabíamos que teníamos que correr aún más rápido para alejarnos de ese lugar infernal. La carretera solitaria estaba delante de nosotros, con la luz de los faros de un camión que se acercaba como una señal de salvación o de peligro. No lo sabíamos. En medio del pánico cruzamos la carretera y nos escondimos detrás de unos arbustos, sin atrevernos a respirar demasiado fuerte para no delatarnos. Esa noche, mientras el silencio volvía a caer, sentí que habíamos sobrevivido a algo que nadie debería experimentar. Después de ese momento, la realidad se volvió difusa. El miedo no desapareció con la distancia que nos separaba del hotel, sino que se pegó a nosotros como una sombra persistente. En el pueblo más cercano, tratamos de explicar lo que habíamos vivido, pero las miradas, incrédulas, y las preguntas evasivas solo aumentaron nuestra sensación de aislamiento. Era como si todos quisieran olvidar ese lugar, como si el silencio fuera la mejor defensa contra algo tan oscuro y peligroso. Pasamos la noche en una pequeña estación de servicio, con la esperanza de que la luz y la gente alrededor nos protegieran, pero dentro de nosotros sabíamos que habíamos cambiado para siempre. Cada ruido extraño o sombra al pasar nos hacía saltar, y la sensación de estar vigilados no nos abandonó. Phew, una pesadilla que no terminó cuando nos alejamos físicamente, sino que se instaló en nuestra mente. Con el paso de los días, intentamos retomar nuestras vidas, pero el trauma nos pesaba como una losa imposible de levantar. Dormíamos poco y, cuando lo hacíamos,
Las pesadillas volvían con intensidad. En esas visiones, estábamos de nuevo en el hotel, atrapados y sin poder escapar, perseguidos por figuras que no mostraban humanidad alguna. Era como si el lugar y sus horrores hubieran dejado una marca en nuestro subconsciente, una herida invisible que seguía abierta. Buscamos ayuda profesional, pero incluso los terapeutas parecían desconcertados ante el nivel de ansiedad y estrés que teníamos. Nos sentíamos solos, atrapados en un mundo donde pocos creían en lo que nos había ocurrido, y donde la línea entre la realidad y el horror se había difuminado para siempre. Intentamos contar nuestra historia a la policía local, esperando que alguien tomara en serio nuestras palabras, que nos ayudara a poner fin a ese horror. Pero pronto nos dimos cuenta de que nuestras denuncias caían en oídos sordos. Nos decían que no había pruebas suficientes, que era solo una historia sin fundamentos claros, y que quizás habíamos tenido una pesadilla colectiva. Esa indiferencia nos golpeó más duro que cualquier amenaza física. Nos quedamos sin apoyo, sintiéndonos desprotegidos y vulnerables, pero sabíamos que lo que habíamos vivido era real, y esa verdad nos impulsaba a seguir adelante, aunque fuera en la oscuridad y la soledad. La impotencia ante la falta de justicia fue una herida más que se sumó a las otras que ya llevábamos. Con el tiempo, la relación con mi amigo también se volvió tensa. Ambos lidiábamos con el trauma a nuestra manera, y las diferencias comenzaron a separarnos. Él se encerró en sí mismo, evitando hablar del tema y negándose a buscar ayuda, mientras yo sentía la necesidad urgente de compartir la historia y encontrar respuestas. Esa distancia fue dolorosa, porque éramos compañeros en esa pesadilla, pero al mismo tiempo, éramos extraños enfrentando solos un pasado que nos había marcado para siempre. A pesar de todo, el vínculo que se creó durante esa experiencia sigue siendo fuerte, aunque a veces esté enterrado bajo capas de silencio y dolor. Con cada día que pasaba, sentía cómo el miedo se volvía una parte de mí, como una sombra que me seguía a todos lados sin descanso. La paranoia se instaló en mi mente, haciendo que dudara de la gente a mi alrededor, y que evitara lugares solitarios o poco iluminados. Cualquier ruido inesperado me hacía sobresaltar, y cada vez que escuchaba camiones pasando cerca, no podía evitar que me invadiera una sensación de terror profundo. La idea de que ese clan seguía activo, encerrando a otros en ese hotel o en lugares similares, me mantenía en alerta constante. Era como vivir con una amenaza invisible que podía aparecer en cualquier momento. Sin embargo, también me di cuenta de que no podía dejar que ese miedo gobernara mi vida para siempre, aunque la cicatriz emocional fuera muy profunda. Empecé a buscar formas de canalizar esa angustia, participando en grupos de apoyo y foros donde personas compartían experiencias similares. Allí encontré un poco de consuelo, al saber que no estaba solo, y que otros también habían enfrentado horrores que parecían irreales. Compartir mi historia me ayudó a darle sentido a lo que viví, aunque nunca logré borrar por completo las imágenes y sensaciones que quedaron grabadas en mi memoria. Además, comencé a involucrarme en causas que luchan contra la explotación y el secuestro, intentando convertir el dolor en acción. No puedo cambiar el pasado, pero al menos quiero que mi experiencia sirva para prevenir que otros caigan en manos de esas redes criminales. El recuerdo de esa noche sigue siendo tan vívido que a veces me cuesta distinguir entre la realidad y la pesadilla. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir el frío de los pasillos oscuros, el olor a humedad mezclado con un aroma metálico, y ese silencio pesado que parecía absorber todo sonido. Aún recuerdo el brillo en los ojos de aquellos hombres que nos perseguían, una mezcla de indiferencia y crueldad que me aterra. Hasta hoy, no sé cómo logramos escapar, si fue suerte o alguna fuerza invisible que nos protegió, pero sé que fue un milagro. A pesar de que el horror terminó tan rápido como comenzó, las heridas en mi mente y en mi alma permanecen abiertas. A veces, me despierto en medio de la noche, con el corazón latiendo desbocado, recordando que ese lugar existe y que no está vacío, que alguien más podría estar pasando por lo mismo. Desde entonces, mi vida cambió radicalmente. Aprendí a no confiar en las apariencias y a estar siempre alerta, especialmente en lugares aislados o desconocidos. Evito carreteras solitarias, hoteles abandonados, y cualquier sitio que me recuerde esa experiencia. La paranoia a veces me consume, pero prefiero vivir con ese miedo que volver a sentirme
vulnerable y atrapado. Además, me he vuelto más consciente de las personas a mi alrededor, observando detalles que antes pasaban desapercibidos, como miradas, gestos y comportamientos sospechosos. Todo esto me ha hecho madurar rápidamente, pero también me ha dejado una sensación constante de desconfianza y alerta que no desaparece ni siquiera en mis momentos de calma. La pesadilla de aquel día me acompañó mucho después de haber dejado el hotel atrás. Recuerdo claramente cómo, en los semanas siguientes, cada pequeño detalle de mi vida parecía estar teñido por esa experiencia. No podía estar tranquilo ni un momento. Mi mente volvía una y otra vez a los momentos en los que escuchábamos pasos tras nosotros, cuando vimos a esas personas atrapadas, y sentí la desesperación en el sótano. Había noches en las que me despertaba sudando frío, con el corazón latiendo tan rápido que parecía querer salirse del pecho. El miedo no solo era por lo que habíamos vivido, sino por lo que todavía podía estar ocurriendo en ese lugar y en otros similares. Sabía que había gente atrapada, y la idea de que alguien más estuviera sufriendo lo que nosotros sufrimos me carcomía por dentro. Intentaba distraerme, pero la sombra de aquel día nunca se fue. Además, me di cuenta de que hablar de lo ocurrido no era algo fácil para nadie. A pesar de estar rodeado de gente mi sencha solo, como si nadie pudiera entender lo que realmente había pasado. Las preguntas, los silencios incómodos, las miradas escépticas me hacían querer cerrar la boca y fingir que todo había sido un mal sueño. Pero sabía que no podía guardar silencio, porque ese silencio era lo que permitía que ese tipo de cosas continuaran sucediendo. Por eso comencé a buscar comunidades en Internet donde personas compartían relatos similares, y poco a poco encontré un espacio donde podía expresarme sin miedo a ser juzgado. Allí supe que no estaba solo, y que quizás, compartiendo nuestra experiencia, podíamos encontrar fuerza para seguir adelante. Desde aquel día, cada vez que paso cerca de un hotel abandonado o una carretera solitaria, siento una mezcla de pánico y urgencia por alejarme rápido. Es como si ese lugar hubiera dejado una marca indeleble en mi cuerpo y mente. Un tatuaje invisible que se activa con cualquier señal que me recuerde lo que vivimos. No es solo miedo, es una sensación de peligro inminente que me obliga a estar alerta, incluso cuando no hay motivo aparente. La realidad es que ese hotel East Luger Q parecía olvidado y vacío. Era una prisión disfrazada, un sitio donde se explotaba y encerraba a personas de una manera que supera cualquier cosa que pudiera imaginar. Por eso, cuando veo ese tipo de lugares, mi instinto me grita que corra, que no mire atrás, porque el horror todavía podría estar acechando allí, esperando a su próxima víctima. En más de una ocasión, he tenido que luchar contra ese impulso de regresar, de buscar respuestas o de hacer algo para detenerlo. Pero el miedo y la incertidumbre me detienen. Sé que no puedo enfrentar eso solo, y que hay una red mucho más grande y oscura que protege esos lugares. Una red que no duda en usar la violencia y el silencio para mantener todo oculto. La impotencia que siento al pensar en eso es abrumadora, y a veces me pregunto cuántas personas más están viviendo un infierno similar sin que nadie lo sepa. Después de tanto tiempo, he aprendido que el miedo puede transformarse en una herramienta poderosa si se sabe canalizar. En lugar de dejarme paralizar por lo que vivimos, he intentado usar esa experiencia para crear conciencia y ayudar a otros que podrían estar en situaciones similares. Participo en grupos y organizaciones que luchan contra la explotación humana, compartiendo mi historia y apoyando campañas que buscan proteger a las víctimas. Aunque a veces siento que es una batalla perdida, sé que cada pequeño esfuerzo puede hacer la diferencia para alguien. Además, he aprendido a confiar en mis instintos y a ser más cuidadoso con las personas y lugares que me rodean, porque sé que el peligro puede esconderse en las apariencias más comunes. A pesar del horror, también he encontrado momentos de esperanza y solidaridad en esas redes que buscan dar luz a lo que otros prefieren mantener en las sombras. Mi historia es solo una entre tantas, pero espero que sirva para que otros tomen precauciones y no caigan en las mismas trampas que nosotros. La lucha contra este tipo de horrores es constante, y aunque el miedo nunca desaparezca por completo, la valentía de compartir y enfrentar la verdad es lo que nos mantiene vivos. A veces, cuando menos lo espero,
Una imagen o un sonido me lleva de vuelta a ese día aterrador. Puede ser el crujido de una puerta vieja, un olor a humedad o el ruido distante de un camión en la carretera. Esos detalles cotidianos me transportan instantáneamente a aquel hotel, a los pasillos oscuros y a las miradas vacías de quienes nos vigilaban. Sé que para muchos pueden parecer cosas sin importancia, pero para mí son disparadores de un miedo profundo y real, que no desaparece con el tiempo. A pesar de todos los esfuerzos por seguir adelante, esa experiencia dejó una marca imborrable en mi mente y en mi alma. Cada vez que siento esa ansiedad, trato de recordarme que estoy a salvo, pero la duda siempre se cuela en mis pensamientos. ¿Y si no lo estoy? Ese miedo constante es una carga difícil de llevar, pero intento no dejar que controle mi vida. En ocasiones, también pienso en las personas que dejamos atrás, aquellas que no lograron escapar, o que quizás ni siquiera fueron vistas por nosotros. Me pregunto qué les pasó, cómo siguen, si lograron encontrar una salida, o si siguen atrapadas en ese ciclo de abuso y explotación. Esa incertidumbre es una de las cosas que más me pesa, porque no tengo respuestas ni esperanza para ellos. Sin embargo, sé que es importante mantener viva la memoria de lo que ocurrió, para que al menos sus historias no se pierdan en él. Silence, por eso comparto mi relato, para que sirva de advertencia, y para que nadie más tenga que vivir lo que nosotros vivimos. La verdad puede ser dolorosa, pero es la única forma de enfrentar y combatir este tipo de horrores que permanecen escondidos a simple vista. Desde aquella experiencia, he desarrollado un sentido de alerta que antes no tenía, y que a veces me consume más de lo que quisiera admitir. Cualquier pequeño cambio en el entorno puede hacer que mi mente se dispare hacia escenarios de peligro y amenazas, incluso cuando no hay nada malo en realidad. Esta hipervigilancia me ha afectado en las relaciones personales, en el trabajo, e incluso en momentos cotidianos que deberían ser tranquilos. Pero sé que es un mecanismo de defensa, un reflejo de lo que viví y de lo que aún temo que pueda volver a suceder. Intento no dejar que eso me controle, pero el peso del miedo es algo que llevo conmigo cada día. Sin embargo, a pesar de todo, trato de mantener la esperanza y seguir adelante, con la convicción de que compartir lo vivido puede ser un acto de resistencia contra el horror. Todavía me cuesta creer que algo así haya ocurrido en un lugar tan aparentemente común, en una carretera solitaria donde nadie se hubiera imaginado un secreto tan oscuro. Esa contradicción me hace pensar en cuántas otras historias de terror permanecen ocultas en lugares que consideramos seguros o insignificantes. Me hace sentir vulnerable, porque muestra que el peligro puede estar mucho más cerca de lo que pensamos, y que a veces la oscuridad se esconde detrás de una fachada normal y cotidiana. Esta experiencia me enseñó a no bajar nunca la guardia y a prestar atención a las señales que el cuerpo y la mente nos envían, porque pueden ser la única manera de evitar caer en esas trampas. Por eso, aunque todavía tengo miedo, me esfuerzo por estar alerta y protegerme a mí mismo y a quienes amo. Hoy, después de todo lo que pasó, todavía no encuentro una explicación que me calme. La mente no sé por qué ese día el horror comenzó y terminó de repente, sin que nadie ni nada interviniera para detenerlo o para explicar lo ocurrido. A veces siento que fue un episodio aislado, un instante oscuro en el tiempo que decidió tomarme a mí y a mi amigo como víctimas sin razón aparente. Otras veces pienso que es solo la punta de un iceberg mucho más grande y peligroso, que sigue operando sin que la mayoría sepa. Lo cierto es que esa experiencia cambió mi vida para siempre. Me dejó cicatrices invisibles que nadie puede ver, pero que duelen todos los días. No tengo respuestas, ni justicia, ni paz completa. Solo la certeza de que viví algo real y aterrador que nadie debería tener que vivir. Y aunque el miedo siga presente, sigo aquí, contando esta historia, esperando que sirva de advertencia, y que quizás alguien pueda ayudar a que este tipo de horrores deje de ocurrir. Desde aquella noche, la sensación de que algo oscuro acechaba detrás de cada esquina se volvió una constante en mi vida. No había momento en que no estuviera alerta, revisando cada sonido, cada sombra, buscando señales de peligro que mi mente ya había aprendido a temer. A veces, la paranoia era tan intensa que me costaba salir de casa, sentirme seguro en cualquier espacio que no fuera mi refugio temporal. El hotel abandonado,
con sus pasillos interminables y su olor a humedad mezclado con algo metálico y desagradable, seguía presente en mis pensamientos, como una película grabada en mi memoria que no podía borrar. Incluso ahora, años después, me sorprendo recordando detalles que antes pasaban desapercibidos: la textura áspera de las paredes, el frío insoportable que sentíamos en las habitaciones vacías, y la forma en que los sonidos se distorsionaban, haciéndonos creer que algo se acercaba cuando en realidad solo era el eco. Me preguntaba cómo un lugar podía contener tanto horror, cómo tantas personas podían ser encerradas allí, explotadas y olvidadas, y nadie hacía nada. La idea de que ese clan seguía operando, moviéndose como fantasmas por las sombras, me aterraba. Me convencí de que no era casualidad que ese hotel estuviera ahí, aislado en una carretera donde nadie se detendría para preguntar. Era el lugar perfecto para que el horror existiera sin ser visto. Cada vez que escuchaba el ruido de un camión, o sentía el viento moviendo las hojas de los árboles cercanos, una parte de mí recordaba ese miedo paralizante. Sin embargo, también entendía que vivir con ese miedo no era vivir realmente. Así que comencé a buscar formas de enfrentar esa sombra que me perseguía. En mi búsqueda por sanar y entender, encontré grupos en Internet donde personas compartían experiencias similares. Fue un alivio enorme descubrir que no estaba solo, que otros habían sentido ese terror, esa impotencia, y que algunos incluso habían logrado escapar y reconstruir sus vidas. Compartir mi historia con ellos fue difícil, porque cada palabra me hacía revivir el horror, pero también cada mensaje de apoyo, cada relato de superación, me daba un poco más de fuerza para seguir adelante. Empecé a investigar sobre esas redes clandestinas de explotación humana, y cuanto más aprendía, más entendía la magnitud del problema. Esas organizaciones no solo usaban lugares como ese hotel, sino que tenían conexiones que llegaban a diferentes niveles de poder y sociedad, lo que dificultaba que fueran descubiertas y desmanteladas. Saber eso era aterrador, porque significaba que muchas víctimas seguían atrapadas y que nuestra lucha apenas comenzaba. Decidí entonces involucrarme activamente en campañas para denunciar estos crímenes y apoyar a las víctimas. Participé en marchas, talleres y charlas, intentando transformar mi miedo en acción y esperanza. Aunque había momentos en que la desesperanza me invadía, saber que estaba haciendo algo, por pequeño que fuera, me ayudaba a no dejarme vencer por el miedo ni el silencio. Una de las cosas que más me impactó durante esa etapa fue darme cuenta de cómo muchas personas prefieren no mirar o negar que estas cosas existen. Cuando empecé a contar mi historia, recibí desde incredulidad hasta rechazo. Algunos amigos me decían que exageraba, que estaba afectado por el estrés, y otros simplemente cambiaban de tema para no tener que enfrentar esa realidad incómoda. Eso dolía más que cualquier amenaza, porque sentía que estaba solo luchando contra un monstruo invisible que nadie quería ver. Sin embargo, también conocía personas que sí me escucharon, que me apoyaron y me ayudaron a encontrar recursos para seguir adelante. Fue un proceso lento y doloroso, pero necesario para recuperar mi vida. Aprendí que el silencio es el mayor aliado de esos grupos criminales, y que al hablar, aunque duela, se puede empezar a desarmar ese poder. La valentía de compartir lo que vivimos es un acto de resistencia y esperanza, una manera de proteger a quienes aún están atrapados. Recuerdo que, en los primeros meses después de la huida, tuve episodios donde me despertaba en medio de la noche, paralizado por el miedo. Mi mente volvía una y otra vez a ese hotel, a los rostros inexpresivos de quienes nos vigilaban, y a los gritos ahogados que escuchamos en el sótano. A veces sentía que la pesadilla no había terminado, que seguía atrapado en ese lugar, y que cualquier movimiento podría despertar a los monstruos que acechaban. Fueron momentos muy difíciles, donde la línea entre la realidad y el terror se difuminaba, y me costaba distinguir qué era recuerdo y qué era imaginación. La terapia me ayudó a encontrar herramientas para manejar esos episodios, aunque el miedo nunca desapareció por completo. Aprendí a convivir con esa sombra, a no dejar que me paralizara, y a buscar siempre la luz en medio de la oscuridad. Con el paso del tiempo, también noté que la experiencia había cambiado mi forma de relacionarme con la gente. Me volví más reservado, desconfiado, siempre analizando las intenciones detrás de cada palabra y
gesto. Era como si un radar invisible estuviera activado en mi mente, buscando señales de peligro o mentira en cada interacción. Eso afectó mis amistades y mi vida familiar, porque a veces me costaba explicar lo que me pasaba, y prefería quedarme callado antes que arriesgarme a ser juzgado o incomprendido. La soledad era una compañera constante, pero también una forma de protección. Sin embargo, en los momentos más oscuros, recordaba que no estaba solo, que había quienes habían pasado por lo mismo y seguían adelante, y eso me daba fuerzas para no rendirme. El miedo era fuerte, pero mi voluntad de vivir y sanar lo era aún más. Además, la experiencia me hizo reevaluar mis prioridades y la forma en que veía el mundo. Antes solía tomar muchas cosas por sentado, confiaba en que la gente era buena y que los lugares eran seguros. Pero después de lo que viví, entendí que la realidad puede ser mucho más cruel y oscura de lo que parece en la superficie. Empecé a valorar más la vida, a apreciar cada momento de tranquilidad y a cuidar a las personas que realmente importan. También aprendí que el miedo no siempre es un enemigo. A veces, es una señal de alerta que debemos escuchar para protegernos. Sin embargo, también sé que no puedo vivir solo con miedo, porque eso me impediría seguir adelante y disfrutar lo que la vida ofrece. Por eso intento mantener un equilibrio, reconociendo el peligro, pero sin dejar que me controle. En más de una ocasión, he vuelto al lugar, no físicamente, pero con mi mente y mis recuerdos, intentando entender qué fue lo que exactamente pasó y por qué. Me pregunto si alguna vez las autoridades realmente investigaron el hotel o si simplemente decidieron ignorar el caso para evitar problemas mayores. La sensación de que todo quedó en un silencio deliberado me hace sentir rabia y frustración. ¿Cuántas personas más quedaron atrapadas ahí? ¿Cuántas vidas fueron destruidas y nadie habló de ellas? A veces, pienso que ese hotel es un símbolo de todo lo que la sociedad prefiere esconder, un recordatorio de que hay realidades que duelen demasiado para enfrentarla. Pero a pesar de esa oscuridad, me niego a olvidar o callar. Compartir mi experiencia es una forma de resistir, de mantener viva la verdad y luchar contra el olvido. Aunque he intentado llevar una vida lo más normal posible, el miedo y la desconfianza siguen presentes en mi día a día. Siempre estoy pendiente de las señales, de las actitudes sospechosas, y evito ciertos lugares o situaciones que me recuerdan ese horror. Esa hipervigilancia puede ser agotadora, pero es mi manera de sentir que tengo cierto control sobre lo que me rodea. También he aprendido a no juzgar a quienes han pasado por experiencias similares y reaccionan de formas distintas a las mías. Cada persona lleva su trauma a su manera, y entender eso me ha ayudado a ser más compasivo conmigo mismo y con los demás. Mi historia no tiene un final feliz tradicional, porque el horror que vivimos no se borra fácilmente. Pero aún así, sigo aquí, contando lo que pasó, con la esperanza de que alguien escuche y que, de alguna manera, esto pueda marcar la diferencia. Cada vez que pienso en ese día, en la manera en que todo comenzó tan normal y terminó en una pesadilla, siento una mezcla de incredulidad y tristeza. Como un simple viaje, una mudanza, pudo transformarse en algo tan oscuro y aterrador. En mi mente, repaso una y otra vez los momentos en que cruzamos la puerta del hotel, esa sensación extraña que nos envolvió desde el primer instante. No había señales evidentes de peligro, solo un silencio inquietante que se sentía como una amenaza latente. La estructura del edificio parecía abandonada, pero sus rincones escondían historias de sufrimiento y explotación que nunca imaginamos. Recuerdo los rostros de quienes nos recibieron, esa mezcla de falsa cordialidad y frialdad calculada. Todo estaba planeado para que nadie sospechara, para que el flujo constante de camiones y viajeros distraídos no levantara alertas. Pensar en eso me hace sentir una impotencia enorme, porque era tan fácil pasar desapercibidos y, sin embargo, tan difícil salir una vez dentro. Aquel día fue una lección dura sobre cómo el mal puede camuflarse con la normalidad, y sobre la necesidad de estar siempre atentos, incluso cuando todo parece tranquilo. Después de escapar, el mundo exterior se sintió extraño y ajeno. El ruido de la ciudad, la luz del sol, la multitud de personas, todo parecía demasiado fuerte. Después del silencio opresivo del hotel, me costaba adaptarme a la normalidad, porque dentro de mí algo
había cambiado para siempre. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada sonido podía desencadenar recuerdos dolorosos. A pesar de que la distancia física nos separó de ese lugar, el impacto emocional nos mantuvo atados a él. Mi amigo y yo intentamos apoyarnos mutuamente, pero cada uno lidiaba con el trauma de manera distinta, lo que a veces nos alejaba en lugar de acercarnos. Un proceso lento y difícil aprender a vivir con ese miedo latente, a no dejar que nos definiera ni nos paralizara. La experiencia nos enseñó la importancia de la resiliencia, de buscar ayuda y de encontrar maneras de reconstruir nuestras vidas, aunque el camino estuviera lleno de sombras y recuerdos dolorosos. Aún así, cada día era una batalla entre el pasado oscuro y la esperanza de un futuro mejor. Lo que más me marcó fue la impotencia de sentir que nadie nos iba a creer. Después de salir de ese hotel y contar nuestra historia, nos enfrentamos a miradas escépticas, comentarios de duda y el silencio de quienes no querían involucrarse. La realidad es que ese tipo de lugares, con redes tan bien organizadas, funcionan porque hay un pacto tácito de ignorancia. Es como si todos cerraran los ojos para no ver el sufrimiento que ocurre justo delante de sus narices. Esa indiferencia me dolió más que cualquier amenaza física, porque demostraba que el verdadero enemigo no siempre está dentro del hotel, sino afuera, en la sociedad que prefiere mirar para otro lado. Eso me hizo sentir aún más solo y vulnerable, pero también más decidido a no quedarme callado. Entendí que contar nuestra historia era un acto de valentía, una manera de romper el muro del silencio y darle voz a quienes no podían hablar. Con el tiempo, aprendí a identificar los signos de esas redes que operan en la sombra. Las señales son sutiles, casi imperceptibles para quienes no están atentos, pero para mí se volvieron evidentes. Viajes sin explicación, personas que desaparecen sin dejar rastro, lugares abandonados que en realidad esconden secretos oscuros. Esa conciencia me hizo más cuidadoso y precavido, pero también me llenó de una tristeza profunda. Saber que ese mal sigue ahí, oculto y funcionando, es una carga difícil de llevar. Sin embargo, no puedo permitir que ese conocimiento me paralice. Por eso, cada vez que comparto mi historia, intento también enviar un mensaje de alerta y esperanza. La oscuridad puede ser grande, pero la luz de la verdad y la solidaridad puede abrir grietas en ese muro y proteger a quienes aún están en peligro. Recuerdo claramente uno de los momentos más aterradores dentro del hotel, cuando nos llevaron al sótano. El ambiente era frío y húmedo, el aire denso y cargado de un olor desagradable que no podía identificar, pero que inmediatamente me hizo sentir náuseas. El lugar estaba casi a oscuras. Solo algunas lámparas parpadeaban débilmente, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. Allí vimos a varias personas encerradas en pequeñas celdas improvisadas, algunas de ellas jóvenes y desesperadas, otras visiblemente lastimadas y agotadas. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo, tristeza y resignación que me rompió el alma. En ese momento comprendí la verdadera magnitud del horror en el que habíamos caído sin saberlo. Intentamos hablar con ellos, darles ánimo, pero la desesperanza era palpable y nos hacía sentir aún más impotentes. Sabía que no podíamos quedarnos ahí, que teníamos que salir de ese infierno cuanto antes, pero la idea de dejar a esas personas atrás me atormentaba profundamente. El tiempo parecía dilatarse en ese sótano. Cada segundo se sentía eterno y pesado. La oscuridad no solo era física, sino también emocional, envolviéndonos en una sensación de vacío y desesperanza. Cada ruido, cada susurro o movimiento, nos ponía en alerta máxima, conscientes de que cualquier error podía costarnos la vida. La crueldad con la que éramos tratados y la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás nos desgastaba física y mentalmente. A pesar de todo, hubo momentos en los que, a escondidas, intentamos mantener la esperanza, compartiendo pequeñas palabras de aliento o sosteniendo la mano de alguien para transmitir fuerza. Esa solidaridad silenciosa fue lo único que nos permitió conservar un poco de humanidad en medio de tanta barbarie. Aunque nuestras fuerzas flaqueaban, esa conexión humana era un faro en la oscuridad que nos impulsaba a seguir luchando por sobrevivir. Una de las cosas que más me costó entender fue cómo ese clan
podía mantener todo oculto bajo la apariencia de un hotel abandonado en una carretera olvidada. Era casi como si el lugar mismo se alimentara del miedo y del silencio de quienes pasaban por ahí sin sospechar nada. Los camiones que transitaban constantemente funcionaban como una cortina perfecta. Nadie se detenía demasiado tiempo, ni hacía demasiadas preguntas. Esa combinación de aislamiento y tránsito continuo garantizaba que las atrocidades cometidas allí permanecieran invisibles a los ojos del mundo. Pensar en eso me daba escalofríos, porque significaba que muchas personas más podrían estar atrapadas en sitios similares, sin esperanza de ser rescatada. Era como un sistema perfecto para la explotación y el abuso, disfrazado de normalidad y olvido. Esa revelación me hizo entender que el problema era mucho más grande de lo que imaginábamos y que la lucha para desenmascararlo sería ardua y peligrosa. Al recordar esos momentos, también vienen a mi mente las veces que intenté buscar ayuda fuera del hotel, aunque fuera de manera desesperada y silenciosa. Recuerdo haber dejado mensajes escondidos, señales sutiles que esperaba que alguien notara, como pequeñas marcas en la pared o notas escondidas en objetos que pudieran ser encontrados por alguien que pasara cerca. Cada vez que intentaba comunicarme o enviar una señal, el miedo de ser descubierto era insoportable, pero la esperanza de que alguien pudiera ayudarnos me mantenía firme. Sin embargo, esas señales nunca llegaron a nadie, o, si lo hicieron, nadie actuó. Esa soledad y falta de apoyo fueron parte de lo que hizo la experiencia aún más traumática. Saber que estábamos atrapados, no solo físicamente, sino también en un sistema de indiferencia y complicidad silenciosa, fue una de las peores sensaciones que he vivido. Una de las cosas que más me atormenta es pensar en cómo nuestro escape fue casi un golpe de suerte. Una combinación de circunstancias que simplemente se dieron sin que pudiéramos controlarlas. No sé qué hubiera pasado si alguien hubiera detectado nuestra ausencia más temprano, o si hubiéramos sido atrapados antes de encontrar esa puerta lateral por la que salimos. La adrenalina y el miedo nos impulsaron, pero también la incertidumbre de lo que nos esperaba afuera. No hubo un plan ni un héroe que viniera a salvarnos. Simplemente tuvimos que encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos para huir y sobrevivir. Eso me hace pensar en cuántas otras personas no tienen esa oportunidad y se quedan atrapadas en un ciclo interminable de abuso y miedo sin que nadie las rescate. Esa idea me parte el alma, porque sé que no todos tienen la misma suerte que nosotros, y que, a pesar de los esfuerzos, hay miles de víctimas que siguen invisibles para el mundo. Cuando finalmente estuvimos a salvo, el mundo exterior nos pareció casi irreconocible. La luz del sol nos cegaba. Después de tanto tiempo en la oscuridad, y los sonidos de la ciudad eran abrumadores después del silencio opresivo del hotel. Mi mente estaba llena de recuerdos confusos y emociones encontradas. Alivio por estar libres, pero también una tristeza profunda por lo que dejamos atrás. Sentí una mezcla de culpa y desesperanza, preguntándome si alguna vez podríamos dejar de sentir miedo, o si ese día seguiría persiguiéndonos para siempre. Mi amigo y yo tratamos de apoyarnos mutuamente, pero pronto nos dimos cuenta de que cada uno lidiaba con el trauma de manera diferente. Eso a veces nos distanciaba y nos hacía sentir aún más solos. Sin embargo, entendimos que el proceso de sanación sería largo y que tendríamos que aprender a convivir con las cicatrices invisibles que aquella experiencia nos dejó. Después de escapar, me costó mucho confiar en alguien nuevamente. Cada persona que conocía me parecía un posible peligro, y me sentía constantemente en guardia. Incluso en mi propia familia, sentía que no podía compartir todo lo que había vivido, por miedo a ser juzgado o incomprendido. Esa barrera de desconfianza me aisló mucho, y pasé largas temporadas sintiéndome solo, con el miedo y la ansiedad dominando mi vida. Sin embargo, poco a poco fui encontrando espacios seguros donde pude empezar a abrirme y compartir mi historia, aunque fuera a cuentagotas. Participar en grupos de apoyo y foros en línea me ayudó a comprender que no estaba solo y que otras personas habían vivido horrores. Esa conexión con otros sobrevivientes fue fundamental para empezar a sanar y recuperar la esperanza, aunque las heridas emocionales tardarán años en cicatrizar. Algo que aprendí con el tiempo
es que el proceso de recuperación no es lineal ni rápido. Hay días buenos y días en los que el miedo y la tristeza regresan con fuerza, recordándome que el trauma sigue ahí, latente. Esos momentos pueden ser muy duros, y a veces me siento derrotado, pero sé que forman parte del camino hacia la sanación. También he comprendido la importancia de buscar ayuda profesional y de rodearme de personas que realmente me apoyen y me comprendan. La experiencia me enseñó que el silencio y la negación solo perpetúan el sufrimiento, y que hablar, aunque sea difícil, es una forma de recuperar el control sobre la propia vida. Cada vez que cuento mi historia, aunque me duela, siento que avanzo un poco más hacia la libertad emocional. Algo que me impactó profundamente fue darme cuenta de cómo muchas personas prefieren ignorar o minimizar este tipo de horrores. A menudo, cuando intento contar mi historia, me topo con miradas incrédulas o comentarios que sugieren que estoy exagerando o inventando. Eso duele más que cualquier recuerdo traumático, porque siento que la sociedad entera prefiere mirar hacia otro lado, evitar el problema, en lugar de enfrentarlo. Es como si admitir que estas cosas suceden fuera demasiado incómodo, demasiado real, para aceptar. Pero sé que negar la existencia de estos horrores solo los hace más poderosos y peligrosos. Por eso insisto en compartir mi experiencia, aunque me cueste revivirla, porque creo que la única manera de combatir estos crímenes es sacarlos a la luz y no permitir que sigan ocurriendo en silencio. En esos momentos de oscuridad, también encontré fuerza en las pequeñas cosas, en las personas que me escuchaban sin juzgar, en los gestos de solidaridad que a veces parecen insignificantes, pero que significan el mundo cuando estás roto por dentro. Aprendí que no estoy solo, y que la comunidad de sobrevivientes, aunque pequeña, es un refugio donde podemos apoyarnos y reconstruirnos juntos. Eso me dio esperanza, y me impulsó a seguir adelante, a pesar de los recuerdos dolorosos y la incertidumbre que todavía llevo conmigo. La lucha contra estas redes es difícil y agotadora, pero también es necesaria para evitar que más personas caigan en las mismas trampas. Por eso sigo contando mi historia, PorkSayQ. Aunque sea una voz, entre muchas. Puede marcar la diferencia para alguien que todavía está atrapado en ese infierno. Lo que más me cuesta aceptar es que, a pesar de todo, no hay un cierre claro para esta historia. No hay justicia que cierre esa herida, ni respuestas que me expliquen por qué y cómo ocurrió todo. La policía nunca encontró pruebas suficientes para investigar el hotel a fondo, y con el tiempo el caso se enfrió, como si hubieran decidido enterrarlo junto con las víctimas. Eso deja un vacío enorme, porque el miedo no se va solo, se queda ahí, esperando que algo cambie, que alguien actúe. A veces me despierto en medio de la noche, pensando en quienes siguen allí, sin que nadie los rescate, y me pregunto si algún día habrá un verdadero fin a todo esto. Esa incertidumbre es una carga pesada, porque el horror que viví no tiene una conclusión que me permita seguir adelante en paz. Sin embargo, también he aprendido que la vida sigue, y que aunque el miedo y el dolor formen parte de mi historia, no pueden definir todo lo que soy. He encontrado maneras de canalizar mi experiencia en acciones positivas, en ayudar a otros y en buscar justicia desde donde pueda. La resiliencia no significa olvidar ni negar lo vivido, sino aceptar que la oscuridad estuvo allí, pero que también puedo elegir cómo seguir adelante. Cada día es un nuevo desafío, pero también una oportunidad para recuperar el control y encontrar la luz en medio de la sombra. A pesar de todo, sigo creyendo en la fuerza de la verdad y en el poder de compartir para cambiar realidades. Esa es la lección más importante que este horror me dejó. A medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que esta experiencia ha cambiado profundamente mi forma de ver el mundo y a las personas. Antes era más confiado y despreocupado, pero ahora cada decisión, cada paso que doy, está marcado por una cautela que antes no tenía. A veces eso puede parecer una carga, porque limita mi espontaneidad y mi capacidad de disfrutar el momento, pero también es una forma de protegerme de posibles peligros. Entiendo que esta nueva perspectiva no es solo miedo, sino una herramienta para sobrevivir en un mundo que puede ser mucho más oscuro de lo que parece. He aprendido a escuchar mis instintos y a valorar la importancia de la precaución, especialmente cuando se trata de personas desconocidas o situaciones ambiguas. Esta lección, aunque dolorosa, me ha salvado más de una vez desde que salí
de ese hotel. No puedo negar que la experiencia también me dejó un profundo sentimiento de injusticia y rabia. Injusticia, porque quienes estaban detrás de todo eso parecían intocables, moviéndose con impunidad y controlando a sus víctimas, sin miedo a las consecuencias. Rabia, porque el sistema que debería protegernos falló, dejando que esas atrocidades ocurrieran bajo su mirada indiferente. Esa combinación de impotencia y enojo es algo con lo que todavía lucho diariamente. A veces me siento abrumado por el peso de saber que hay tanta gente sufriendo en silencio, y que la mayoría del mundo ni siquiera quiere enterarse. Pero esa rabia también me impulsa a seguir adelante, a no rendirme y a buscar maneras de apoyar a quienes están atrapados en situaciones similares. No quiero que nadie más tenga que pasar por lo que yo viví, y eso me da fuerza para enfrentar cada día con determinación. Lo más difícil ha sido aprender a confiar de nuevo, no solo en los demás, sino en mí mismo y en mi capacidad para tomar decisiones. Durante mucho tiempo, sentí que había perdido el control de mi vida, que era una víctima indefensa de circunstancias que no podía cambiar. Pero con el tiempo, y con ayuda, comprendí que puedo recuperar ese control poco a poco, aunque el miedo siga presente. Cada paso que doy hacia adelante, cada vez que hablo sobre lo que pasó, es una forma de fortalecerme y de recuperar mi voz. Aún así, sé que el camino no será fácil ni lineal, porque el trauma deja cicatrices que no desaparecen de un día para otro. Pero he aprendido a ser paciente conmigo mismo y a reconocer mis avances, por pequeños que sean. Eso me ayuda a no rendirme y a mantener la esperanza viva, incluso cuando el miedo intenta dominarme. También he descubierto la importancia de rodearme de personas que realmente me apoyan y entienden lo que he vivido. Al principio, me aislaba porque no quería cargar a nadie con mis problemas, o porque temía ser juzgado. Pero entendí que no tenía que enfrentar todo solo, y que compartir mi experiencia con gente empática era fundamental para mi recuperación. Encontrar un grupo de apoyo, tanto presencial como en línea, fue un punto de inflexión para mí. Allí pude escuchar y ser escuchado, aprender de otras historias, y sentir que no estaba solo en mi lucha. Esa red de solidaridad me dio fuerza para seguir adelante, para enfrentar mis miedos y para buscar justicia, aunque sea solo en mi propia vida. Aprender a pedir ayuda no fue fácil, pero fue una de las decisiones más importantes que tomé después de escapar de aquel lugar. No puedo evitar pensar en cómo la experiencia me enseñó a valorar las pequeñas cosas que antes daba por sentado. Un día soleado, una comida tranquila, una conversación sincera con un amigo. Esas cosas simples ahora tienen un significado mucho más profundo para mí. Después de pasar por un infierno como aquel hotel, entendí que la vida puede cambiar en un instante y que no debemos subestimar la importancia de esos momentos de paz y normalidad. Cada vez que logro disfrutar de esas cosas, siento que estoy ganando una pequeña batalla contra el miedo y el dolor que llevo dentro. Me esfuerzo por mantener esa gratitud viva, porque sé que es una forma de resistir y de recordar que, aunque el horror existe, la vida también puede ofrecer luz y esperanza. Aunque aún hay días en los que el recuerdo de lo vivido me abruma y siento que el miedo me paraliza, he aprendido a reconocer esas emociones sin dejar que me controlen. La terapia, la compañía de personas que me entienden y la práctica de cuidar mi salud mental me han ayudado a manejar esos momentos difíciles. Entiendo que el proceso de sanación es continuo y que no existe una fórmula mágica para olvidar el trauma, pero sí puedo aprender a convivir con él de manera que no destruya mi vida. Sé que la experiencia que viví no me define completamente y que tengo el poder de escribir nuevos capítulos en mi historia, aunque siempre llevaré conmigo las marcas de ese día oscuro.